Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesión Única, el único programa que busca indagar más allá de lo profesional sobre nuestra comunidad universitaria. Hoy nos acompaña un grande, un destacado economista, que si tuviéramos que hablar de su currículum tendríamos que hacer muchos programas. Nacido y criado en Talca, hijo de profesora, ingeniero comercial con magíster en economía de la Universidad de Boston. Fue superintendente de valores y seguros, gerente general del Banco BIF, miembro de la Comisión Resolutiva Antimonopolio, ex ministro de Economía. Y podríamos seguir. Me refiero a Hugo Lavados Montes, decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, María Paz, por tenerme en tu programa. Muchas gracias a ti por haber acogido nuestra invitación. Oye, Hugo, cuéntame, tienes una trayectoria pero imparable. Se nota que parece que te gusta bastante el trabajo, ¿eh? Pero además hace tiempo que te relacionas con la parte académica. ¿Qué es lo que más te gusta de tu relación con la academia, con la universidad? Bueno, primero quiero decir que agradezco lo que dijiste al comienzo, no es para tanto. Tengo una trayectoria larga, o sea, yo me titulé de ingeniero comercial en la Universidad de Chile hace 41 años, por lo tanto, bueno, muchos años en distintos frentes. El trabajo académico efectivamente y en la universidad me gusta mucho, me interesa mucho, fue de las primeras cosas que hice en mi vida profesional. Yo trabajé 7 años, jornada completa en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Hay dos motivos fundamentales. Uno, yo creo que es tremendamente satisfactorio y gratificante tener la posibilidad de influir, aunque sea en cierta escala, en la vida profesional futura de muchos jóvenes que confían, ¿no es cierto?, en estudiar en el lugar que a uno le corresponde desempeñarse. Y el segundo tema es que en general el trabajo de gestión académica me gusta, y sobre todo me gusta hacer clases. Me gusta compartir con grupos de estudiantes de determinadas materias, tratar que analicen, que vayan progresando en esto de la economía, y que realmente creo que es una disciplina muy enriquecedora, muy útil además, y por lo tanto nuestros estudiantes de ingeniería comercial aquí en la San Sebastián, no sé para ellos, pero para mí sí es muy útil y positivo hacerles clases. Hago todos los semestres, estoy haciendo clases. Oye, Hugo, pero tú no solo te gusta dar clases, sino que también te has perfeccionado, y algo de ello es desde la Universidad de Boston. Cuéntame un poco acerca de esa experiencia. Sé que nos traes también por ahí algo, alguna sorpresa. Cuéntame un Mira, poco eso me da cierto pudor mostrar la sorpresa, pero en fin, me pidieron que viera si podía tener algunas cosas, objetos de lo que ya dije, una ya larga trayectoria. Yo siempre, particularmente cuando entré a trabajar a la Universidad de Chile, que fue a comienzos del 73, tuve la idea de ir a estudiar al extranjero. En ese momento, también por un tema de idioma, las dos preferencias fundamentales eran Inglaterra, o Gran Bretaña, y Estados Unidos. Yo estaba aceptado y tenía beca para ir a estudiar a la Universidad de Sussex en Inglaterra, está en el sur de Inglaterra. Pero vino el golpe militar, yo estaba, como digo, en la Universidad de Chile, y en ese momento el gobierno británico suspendió todo tipo de becas y vínculos con quienes estábamos en Chile en ese momento. Bueno, tuve la oportunidad de postular a Boston University a través de un economista, un gran economista en esa época, que había tenido gran intervención en el proceso de desarrollo europeo de los años 50. Obtuve una beca de la Fundación Rockefeller y me fui a la Universidad de Boston. Pasé algo más de 2 años, me fui ya casado y con un hijo chico, tenía 8 meses cuando se fue el mayor de mis hijos.
Fue una tremenda experiencia, muy positiva. He vuelto varias veces, he hecho posteriormente algunos otros cursos, he expuesto en seminarios, ahí mismo en Boston University, en Harvard. Están al frente, uno está al otro lado del río. Muy enriquecedora. Yo creo que desde el punto de vista del desarrollo profesional hoy día, sobre todo de los economistas, prácticamente no existen muchas posibilidades de desarrollo profesional sin que se tenga esta experiencia de posgrado, de profundización de ciertos temas. Y fue, digo, muy satisfactorio porque la experiencia de vida es muy interesante, sobre todo en esos años donde la diferencia que existía entre la vida en Chile y la vida en Estados Unidos. Chile era un país bastante pobre, el año 74 cuando me tocó ir. Y además que yo diría que me fue bastante bien, por eso digo, me da pudor, tengo las notas que obtuve. Insisto, me pidieron que trajera esto, uno le da cierto pudor, el Academic Record de esa época. Bueno, ahí un día encabezas un proyecto como es la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué crees tú que hace diferente y cuáles son los objetivos que has planteado para esta facultad? La diferencia central yo creo que está en el modo como nosotros percibimos que el alumno debe progresar a lo largo de sus estudios. Todos sabemos, es un hecho público y notorio, ya digo, resaltando cada vez más, que nuestra educación escolar, es decir, los niveles básico y medio, no son de buena calidad. Así es. Y para la gran mayoría de los estudiantes, ¿no es cierto?, son francamente deficientes. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, o sea, al comienzo, especialmente, de una carrera, uno parte de la base que los que le llegan son alumnos o de otro país o de otro planeta. No, llegan alumnos chilenos con los conocimientos, con los hábitos, con las habilidades de un alumno chileno. Claro. Y yo creo que uno de los grandes problemas que existe en el sistema universitario chileno es que no se da cuenta de eso. Y eso trae consigo varias consecuencias, que los alumnos se desmotivan, mucho fracaso, el primer año especialmente, alta deserción. Entonces, ese es un tema que nos interesa. Reconocer, conocer. Tenemos muchas herramientas de diagnóstico que aplicamos, cómo estudian los muchachos, cuáles son sus intereses, qué prefieren. Tenemos más del 50% de nuestros estudiantes son mujeres, también tiene que haber una mirada desde ese punto de vista. Y posteriormente, una de las cosas que más nos interesa es, junto con este, como te decía, núcleo básico de conocimientos técnicos de la profesión, que desarrollen lo que últimamente ya se sabe, que forma parte fundamental del desarrollo profesional futuro, que son las habilidades y algunas competencias. ¿No es cierto? Saber interactuar con los demás, saber comunicarse, tener claro qué es lo que es liderazgo, qué es lo que es la negociación, ¿no es cierto? Y en ese sentido nos interesa, y es muy, de nuevo uso la palabra, gratificante, ver cómo entran nuestros estudiantes y cómo están al finalizar. Así es. Hugo, ¿cómo es la relación, cómo definirías tu relación con los estudiantes? Yo la definiría como, en general, trato de hacerlo con todo el mundo, y en todas partes donde he trabajado, he tratado de hacerlo así. Como una relación muy cordial, con buen humor. Yo he hecho frecuentemente tallas en clase, a nadie le hace mal reírse un poco. Es muy cierto. Trato de ser bastante exigente, y creo que con los alumnos hay una relación de respeto mutuo, de aceptar distintas cosas. Trato de fijar un marco en el cual sí son reglas del juego. Por supuesto. ¿No es cierto? Porque además yo lo que insisto mucho es que debiéramos tratar de simular, ya están al final de la carrera, o sea, se debieran tratar de simular cómo es el comportamiento en general en un ambiente de trabajo. Oye, Hugo, hemos hablado de la parte académica, pero yo quiero también ahora pasar a otro lado. Tú fuiste ministro de Estado. ¿Cómo fue esa experiencia y qué significó para ti? Yo creo que para todo. Quien ha tenido o tiene un cargo de ese tipo, es una experiencia que uno solo puede decir que es una experiencia
enriquecedora, muy buena. No la tuve fácil porque ocurrió que yo llegué en enero del 2008 y a mediados del 2008 era evidente que había una tremenda crisis internacional, sobre todo tipo financiero, y que nos afectó a nosotros de forma muy fuerte. ¿Sí? El precio del cobre se fue a la mitad. Entonces, Claro que sí. había un montón de temas, los bancos dejaron de prestar plata en Chile, las pymes se vieron muy afectadas, etc. Entonces tuvimos ahí un año de intenso trabajo. El Ministerio de Economía le corresponde dirigir la Corfo, por ejemplo. Es muy enriquecedora. De nuevo está este tema, que si a uno le parece que su contribución profesional puede hacer algo positivo por los demás, por supuesto ese es un cargo en que se logra eso. Gran tema, eso que es enriquecedor, que uno conoce mucha gente, que se da cuenta, por ejemplo, de que las críticas para la mayor parte de los parlamentarios son tremendamente injustas. Yo creo que es una desgracia que en Chile exista esta sensación, así como que los políticos no sirven para nada, que todos son, leí una manga de flojos, que se les pague. No, eso es absolutamente falso. Es muy sacrificado ser parlamentario, yo lo veía. Hugo, cuéntame una anécdota. Cuéntame la anécdota que creo que va a ser apoyada por una foto que nos trajiste, justamente dentro de tu periodo de gobierno. Bueno, la anécdota que yo creo que refleja una característica que yo tengo. ¿Cuál es? Que yo soy tremendamente volado, o sea, distraído. Justamente me habían soplado eso. No siempre Mira, y me ha traído malos ratos, en términos, por ejemplo, que si a veces voy caminando y pensando en nada que ver. Te tienes que haber caído muchas veces. Me he pegado cabezazos, sobre todo. No, ahí lo que pasó es esta foto, es el momento en que yo estoy firmando para formalizar el hecho que ya era ministro de Economía. Ahí está la presidenta Bachelet, que había recién también jurado como ministro del Interior, Edmundo Pérez. Y lo que pasó es que yo, y el resto se está riendo, porque es segunda vez que yo iba. Porque la ceremonia, y bueno, tú sabes, muy formal. Sí. Entonces llaman y están formados los ministros, como mucho se ve protocolo. atrás, mucho protocolo. Entonces llaman, uno va, jura o promete, yo juré, bueno, hay una congratulación, se saluda, se le da la mano al presidente, al ministro del Interior, y uno después debe firmar. Sí. Bueno, yo saludé y me fui a la fila. Ah, estupendo. Entonces me tuvieron que llamar porque no era ministro. No, pues. Y por eso todo el resto se está riendo, porque yo volví, bueno, afortunadamente, y creo que tengo buen humor, entonces yo volví riéndome, no con plancha, sino que me dio risa y tuve la oportunidad de estar dos veces ahí en esa ceremonia, muy protocolar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y cuáles son tus hobbies? Mira, primero nunca he sido muy deportista en términos de yo hacer algunas cosas. Cuando estaba en la universidad era relativamente bueno y practicaba bastante ping-pong. Iba a la selección de la Escuela de Economía en esos años. Después jugué algo de tenis, baby fútbol, nada más que eso. Muy amateur y una vez a la semana. Bueno, después ya empezaron mis problemas de columna, cada vez fui disminuyendo la actividad física. Hoy día yo hago deporte el fin de semana y termino muy cansado, después de unos 4 o 5 partidos de fútbol en la televisión. Ese es un hobby, claramente. Me gusta leer, desgraciadamente cada vez leo menos, eso soy franco. En lectura, como te digo, me gustan algunas cosas técnicas. Últimamente he estado leyendo más temas que tienen que ver con el comportamiento en el mercado, pero a partir de un conjunto de trabajo, investigaciones que se hacen, es cómo las personas toman decisiones y que tiene que ver con un componente aprendido, pero también con un componente de cómo venimos armados de fábrica, o sea, el cerebro. Dios, ¿cuántos años de matrimonio llevas con Mary Rose? Yo lo voy a decir para callado, ¿eh? Bueno. No, sí, acá nadie se va a enterar. No, es que ella era muy joven realmente cuando nos casamos. Cumplimos este año 40. 40 años de matrimonio, qué maravilla. Sí. ¿Cuántos hijos? 2.
¿Cuántos nietos? 2 y medio. ¿Vienen en Aquí, camino? 2 en camino. Esta es mi familia. Cuéntanos un Esa es poco una mientras foto yo muestro. que tiene para nosotros significación. Esta es una foto que la tomamos el año pasado, hace un año, en octubre. Uno de mis hijos, que es abogado, estaba haciendo un máster en la Universidad de Harvard. Esto es el jardín de la universidad. Y fuimos todos. Todo significa, bueno, un hijo, su esposa y la nieta. Estaban allá, entonces fuimos con mi señora, el otro hijo, su esposa y su hija. Entonces nos reunimos y ahí estamos todos en esta foto en los jardines. Estas son nuestras princesas, las dos nietas. Yo creo que todos los abuelos, la chuchería que viene con nietos o nietas es una cosa indescriptible. ¿Sí? Sí, es fantástico. O sea, el cariño, uno vuelve a ser chico. O sea, yo tengo que estar metido entre una saltarina que tiene saltando con ellos de nuevo. Me cabe duda de que para ti lo más importante es la vida en la familia. Yo veo tus ojos cuando me hablas de tus hijos, de tus nietos. El trabajo también ha sido otro tema importante en el cual te has dedicado. Y según tus palabras también algo del deporte. ¿Cómo es eso de haber egresado de la Universidad de Chile y ser colocolino? Explícame, ¿de dónde viene esa preferencia? A ver, ¿Alguna influencia? lo que uno puede decir, ¿no es cierto? Y muchas veces, si mi alma mater desde el punto de vista de estudios, de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, pero eso no tiene nada que ver con el deporte. O sea, a mí me gustaba Colo-Colo antes de entrar a la Universidad de Chile. Fuiste leal. No, yo sigo de una sola línea, no solo el deporte, como ya te demostré el matrimonio. El matrimonio también me queda claro. En lo que en lo que carrera, has hecho, sí. Yo soy bastante cómodo, entonces estarse cambiando no me interesa demasiado. No, es por convencimiento, por ideas, etcétera. Y el deporte, y es muy importante para mí Colo-Colo, o sea, me interesa. ¿Sí? ¿Alguna influencia? ¿Fuiste influenciado por alguien esto que te guste Colo-Colo? Sí, en mi familia en general. ¿Sí? Sí. El que más ha pasado problemas en esto de la Chile y Colo-Colo es mi hermano mayor. ¿Sí? Sí, pues fue 8 años rector de la Universidad de Chile. Y está un poquito obligado a decir que era la Chile, pero realmente yo sé que no es de la Chile. Bueno, ya desde hoy día ya todos saben que él no era de la Chile, de sí, Colo. Sí, no es rector ya, así que... Estupendo. Oye, dicen que en la vida hay que tener una familia, plantar un árbol y escribir un libro. No sé si has plantado el árbol, pero sí sé que escribiste libros. Cuéntame un poco de eso. Sí, la época yo trabajé en la universidad, escribí varios artículos que fueron publicados, sobre todo en la propia Universidad de Chile. Y el año 80, que fue el último año que estuve ahí en la Universidad de Chile, junto con un destacado economista, que es muy conocido, Carlos Massad, presidente del Banco Central, posteriormente, una larga y exitosa trayectoria, escribimos juntos un libro que se llama Introducción al Análisis Económico, que es un libro inicial pensado para quienes están en último año de la educación media o para quienes están en un primer año de una carrera técnica o profesional no especializada en economía. ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado en tu vida? Mira, es difícil decir una cosa, Por supuesto, me imagino. Ahora, yo creo que lo que uno, en términos más profundos, lo marca, probablemente son, no sé, los primeros 12 o 14 años de su vida. Y desde ese punto de vista, la influencia clave de algunas personas. Yo en ese momento tuve la influencia decisiva, primero de mi madre y después de mis 2 hermanos, que eran mayores, bastante mayores que yo. Entonces, piensa, mi papá murió, mi mamá se enfermó, un profundo luto, como se usaba antiguamente, sobre toda su vida luto. Y
el hermano que me seguía tenía 12 años, un cabro chico de 4, entonces, bueno. Bastante la diferencia. El otro tenía 16, entonces me influyeron mucho, mucho. Yo diría en 2 o 3 cosas. Primero, en el tema de la importancia que tiene la educación y el esfuerzo. Segundo, tratar bien a la gente y a todos. O sea, en ese sentido, para nosotros, para mí especialmente, siempre ha sido muy importante uno de los principios cristianos, que yo creo que muchas veces se dice la boca para afuera y no se practica, que es el tratar a los demás como a uno le gusta que lo traten a uno, que en el fondo tiene que ver es querer al prójimo. Cuéntame un poco cuál ha sido el momento máximo tuyo de felicidad para ya comenzar a dar cierre a este programa. Bueno, yo creo que es bastante claro, a raíz me de los distintos elementos que hemos conversado. Yo creo que hay 2 momentos máximos de felicidad, que es cuando nacen los hijos. Hay 2 elementos de enorme felicidad, que son cuando nacen las primeras 2 nietas. Por supuesto, hay momentos de gran felicidad, con un signo de interrogación tremendo, que es cuando con Mary Rose nos casamos. Este es mi mujer. ¿Ella es Mary Rose? Ella es Mary Rose, mi mujer. ¿Ya? Está dedicada a sus nietas. Las 2 nietas le dicen Yaya. Y tú también ahora le dices. Y hacen lo que quieren con ella. ¿Y contigo? Casi. Ya. Oye, Hugo, antes de finalizar, y en breves palabras, te pido que a todos quienes nos están siguiendo les puedas dar un consejo. ¿Cuál sería el consejo que le darías? Prefiero dar una opinión y recomendación que surge más de experiencia. ¿Ya? Yo una recomendación es hacer el esfuerzo de andar lo más aliviado por la vida que sea posible. Y por una razón. Cuando uno ya entra a la vida laboral, se da cuenta que durante los días de trabajo uno utiliza muchas horas de su vida a trabajar. Y se la utiliza mal, anda de mal humor, anda enojado, se molesta por cualquier cosa. Está haciendo el peor negocio con uno mismo que puede haber. Y lo segundo que yo opino y recomiendo es lo que conversábamos antes. Yo creo que no hay nada que no se logre con algún esfuerzo. Acogemos tus consejos, tus sugerencias. Te aprovecho de agradecer por tu dedicación, de haber traído ahí fotos. No, me lo pidieron, yo soy alumno aplicado. Sí, así te definieron en producción, alumnos aplicados. Espero no ser tontón en el recreo. Bueno, sí, te iba a decir. Lo único que nos faltó es esa piedra, creo que es un recuerdo de tu hijo. Sí, yo la tengo desde hace muchos años en mi escritorio. Este es el primer trabajo que hizo en un jardín infantil. Uno de tus hijos. Uno de mis hijos. Estupendo. Ya, entonces se lo llevó al papá y por supuesto el papá lo guarda. Y lo tienes ahí por hasta supuesto, el día de hoy. Me parece fantástico. Hugo, de nuevo, agradecer tu visita, agradecer que hayas venido. Sí, una estupenda entrevistadora porque además me ha hecho hablar demasiado. Es que eres muy interesante, entonces ¿cómo no te voy a dejar hablar? Bueno, te lo agradezco nuevamente y nos comenzamos a despedir de un nuevo capítulo de Sesión Única y les recuerdo que todos aquellos que quieran hacer sugerencias, comentarios, lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, San Sebastián, o a través de hashtag USSTV o también a través de Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo.